Adela Úcar, nuestra compañera, ha estado investigando porque cerca de ese sitio que estabais viendo en directo, en Bilbao la Vieja, muy cerquita, en la calle Bailén, hay un centro sociosanitario que está intentando también ayudar a los toxicómanos. Se llama Andén 1. ¿Queréis saber cómo funciona? Que entre Adela Úcar y lo explique. Un aplauso. Arratsaldeon, Adela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un problema que estábamos viendo en este barrio, o sea, algunos vecinos lo que les genera es pues un problema de seguridad, por un lado. ¿Qué pasa cuando hay menores, por ejemplo, y tienen un entorno en el que la presencia de drogas pues es habitual? Bueno, en fin. Aparte de ello, luego hay que pensar también desde la figura del toxicómano, ¿no? Eso es. Ellos van ahí, ellas van ahí a inyectarse la sustancia y lo hacen en plena calle. No debería ser el sitio más adecuado. Tú has estado en un centro. ¿En qué consiste? Pues es un lugar al que los toxicómanos que lo deseen pueden acudir libremente, sin ser juzgados, para consumir las sustancias que ellos consuman habitualmente. Aquí en este lugar principalmente se consume heroína y cocaína, pero al fin y al cabo ese es, digamos, el primer paso que cumple este centro. Pero tienen pretensiones mucho más ambiciosas, y es que al final lo que tratan es de generar un espacio en el que se creen relaciones de confianza entre los profesionales que allí trabajan y los toxicómanos, que allí, los usuarios que acuden, para poder empezar a dar pasos hacia su reinserción social. Esa es una segunda labor. Eso es. Lo primero de todo sería que exista una voluntad por parte de estas personas, de las personas que consumen drogas, para acudir a un centro de estos para no estar en la calle. Pero es que antes de eso tiene que existir la posibilidad de que ellos puedan consumir en un lugar cerrado y sin que se les juzgue. Y este centro les proporciona esa oportunidad. O sea, van a consumir, pero Eso que es. consuman en un ambiente controlado. Eso es. Para evitar problemas sanitarios, problemas sociales, en fin. De todas formas, en este centro cumple un año desde que se abrió. Antes había otro, ¿no? Hace 11 años se abrió también en la calle Bailén un centro que dependía de Médicos Sin Fronteras y que en el momento de su apertura, bueno, los vecinos echaron las manos a la cabeza pensando que iba a generar pues mucha más atracción, muchos más toxicómanos acudiendo allí, o sea, que iba a hacer como efecto llamada, ¿no? Y de hecho protestaron por la apertura, pero 11 años después han visto los beneficios de que exista un lugar así. Se ha reducido enormemente el número de jeringuillas en la calle, se ha reducido enormemente el número de toxicómanos drogándose en la calle y los sustos que los vecinos se pueden llevar por encontrarse a una persona tirada en la acera, por ejemplo, con una sobredosis. Y, por supuesto, los riesgos para los propios vecinos, como pueden ser los niños, de que existan jeringuillas, y también para los usuarios, porque cuando una persona se droga en la calle, lo está haciendo a la vista de todos, al fin y al cabo eso genera tiene unas condiciones sociales de cierto rechazo, de cierta estigmatización, y todo eso se puede hacer en un lugar seguro, en el que en caso de urgencia, de emergencia, se le puede atender, y además incluso se les da un café, se les da un zumo, pueden esperar a que les suba la dosis para ver qué efecto han tenido en ellos. En fin, las condiciones son completamente distintas. Un año que ha cumplido este centro, habrán hecho balance. ¿Han ido más usuarios de los que pensaban, menos? Datos. Las expectativas han sido totalmente sobrepasadas, porque en un principio el estudio planteaba que probablemente lo usarían unas 170 personas. Y el total han sido de 402 usuarios en este primer año. El 80% son vizcaínos y el 50% es de Bilbao, lo que viene un poco a corroborar el que estos centros no atraen a gente de fuera, sino que simplemente funcionan para las personas que viven en el entorno. Y lo que te decía antes, los vecinos han pasado de no quererlo a solicitarlo, porque cuando aquel centro de Médicos Sin Fronteras cerró, fueron los propios vecinos los que pidieron que se volviera a abrir otro. Y a día de hoy los datos en este centro son muy positivos, porque con estas 402 personas se ha ido trabajando, con el 35% de ellas ya se han empezado a tener relaciones encaminadas hacia la reinserción social, y un 5% de ellas ya han sido derivados a servicios específicos de empleo, de salud, etcétera, en los que se puede ya empezar a trabajar de forma más específica para la reinserción. Adela, has estado allí y me gustaría saber cómo funcionan. ¿Has estado con la coordinadora? Sí, mira, gracias a Marta Fernández de Aguirre, que es médico y coordinadora de este centro, vamos a poder averiguar cómo funciona y probablemente desmitificar un poco cómo son estos sitios. Quizá la gente piense que un centro en el que se consume cocaína, heroína, tiene que ser oscuro, sucio, degradado. Este lugar es todo lo contrario. Parece que estemos en una estación de tren, pero no, estamos en un centro sociosanitario de atención a las drogadicciones. ¿Por qué le habéis dado esta estética?
Bueno, por un lado porque estamos en una zona muy ferroviaria, ¿no?, con varias estaciones de tren, y también porque queremos, ¿no?, que esto parta de un consumo seguro, pero que pueda ser un viaje hacia otra parte, si las personas lo desean. ¿Cuál es la primera atención que se le da a una persona que llega al centro? Vienen aquí. Si tienen material para hacer intercambio de jeringuillas, lo primero lo echarían ahí en el intercambio de jeringuillas y después a la salida se llevarían una jeringuilla más de las que hayan entregado. Les preguntamos el número de historia, que es un poco lo que sirve de su identificación, y qué es lo que van a hacer. Van a hacer uso de una sala, la sala de fumado o la de venopunción. Y si son nuevos, se les hace una pequeña entrevista en la que se recogen unos datos, el nombre, incluso pues, el DNI, el número de la Seguridad Social. ¿Qué tipo de drogas consumen los usuarios de este centro? Este centro está pensado para personas que consumen cocaína o heroína o su mezcla fumada o inyectada. Esta es la sala de inyectado, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿qué tipo de asistencia se les da a los usuarios cuando llegan? Bueno, pues cuando las personas vienen les preguntamos su número y les preguntamos qué han consumido las últimas 12 horas. ¿Y eso es importante? Sí, porque puede haber sustancias que se asocien a lo que vayan a consumir y entonces desde ahí puede haber más riesgo de complicaciones. Este es, digamos, el kit que les entregáis. Este es el kit básico. Entonces, una vez que les dais el kit, veo que aquí hay diferentes puestos. Ellos se sientan y ya realizan su consumo. Sí, prepararía la sustancia, se la inyectaría y cuando termina les echarían la aguja y el cacito en el contenedor amarillo. Esta es la sala de fumado, entonces aquí las personas consumen heroína o cocaína fumada, ¿no? Habría una persona del equipo que les proporcionaría el material, es un papel de aluminio especial sin plomos, y en el caso de que vayan a utilizar cocaína tienen que prepararla con bicarbonato, ¿no?, porque existe la posibilidad de hacerlo con amoníaco, pero el amoníaco, bueno, pues en sí mismo es tóxico. Claro. Entonces si estamos intentando introducir pues este consumo alternativo, ¿no?, esta forma de preparación que es mejor para la salud, ¿no? ¿Lo que es el consumo lo supervisa alguien por si acaso ocurriera algo? Aquí todo el tiempo que estamos abiertos hay una enfermera y bueno, todo el equipo pues tiene unas nociones básicas de primeros auxilios para poder atender incluso una parada, ¿no? ¿Habéis tenido que atender una emergencia como puede ser una sobredosis o una parada cardíaca? Hemos tenido 4 situaciones con parada respiratoria o cardiorrespiratoria, sí. Y luego 23 ocasiones en total en las cuales ha habido que hacer algún tipo de intervención sanitaria. O sea que claramente centros como este salvan vidas. Sí, sí. Interesante cómo trabajan, pero pregunto a la gente de casa, ¿qué os parece este tipo de centros? En ese centro se consume cocaína, heroína. ¿Es una fórmula? Lo planteo ahí para que abramos el debate, pero antes, ¿por qué no me das algún dato más? Es decir, por ejemplo, ¿quién mantiene, quién financia este centro? ¿Qué tipo de perfiles de usuarios suelen acudir? Mira, empezamos por el perfil de los usuarios. Principalmente son personas que empezaron a consumir en los años 80. Por lo tanto, tienen ahora ya cerca de 50 años. De hecho, únicamente un 8% de los usuarios tienen menos de 30 años. Son en la mayoría hombres, el 85%, solamente hay un 15% de mujeres, y el 80% son vizcaínos, el 50% de Bilbao, solo ¿Eso? un 3% extranjeros. ¿Y ese dato por qué es importante? Que Es sean importante vizcaínos o bilbaínos. porque viene a corroborar que estos centros no atraen a personas que vivan en el extrarradio Esa era o en una de otras las críticas provincias. sobre los miedos, Claro, ¿no? es decir, no aumenta el flujo de personas con drogodependencia en los barrios, sino que las personas que ya existen en el entorno deciden ir ahí para consumir de forma segura. Y son personas, estos consumos de larga experiencia, digamos, son complicados porque son unas dependencias muy cronificadas. Muchos de ellos han tenido ya experiencias previas de intentar dejarlo, que han sido infructuosas. Eso les condiciona mucho para volver a intentar ese segundo intento de dejarlo. Es complicado trabajar con ellos, pero a pesar de todo, lo que comentaba antes, se van dando pasitos y ya un 35% de ellos ha empezado a dar pasos hacia la reinserción. ¿Quién financia esto? Lo financian, es un centro gestionado por la Fundación Gizakia y está financiado por el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno vasco y la Diputación. Hay 7 personas trabajando a diario
en este centro, que abre desde las 11 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde todos los días, domingos incluidos. Y son 7 personas que son profesionales, porque entre ellos hay médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Aparte de tener un sitio para que esas personas consumidoras lo puedan hacer en unas condiciones dignas y sin peligro, hay otra faceta, otra labor, que es la reinserción social. Adela. Efectivamente, y esa es la principal, lo que le hace a este lugar diferente. No es una narcosala, ellos odian ese término, no es un lugar simplemente para ir a consumir, esto es mucho más. Y por eso piden y tratan de hacer el hincapié de que la gente entienda por qué estos lugares son tan importantes. Y nos lo explicaba Estíbaliz Barrón, directora de la Fundación Gizakia, que nos ha dicho que en España únicamente hay 2 centros como este, pero a la vista de los resultados debería haber muchos más. Más allá de un consumo seguro, vosotros tenéis claro que vuestro destino es este, la inserción social. ¿Qué recursos tenéis para tratar de conseguirlo? En principio, lo más importante es tratar de vincular a la persona a la relación profesional, y eso nos va permitiendo ir trabajando con ellos un proceso de motivación y cambio, y tratamos de implicarles en acciones que van más allá del consumo supervisado, por ejemplo, pues que puedan acudir a una cita médica en la que se pueda revisar su situación de salud, que puedan acudir a una cita psicológica en la que se vaya viendo, pues porque a veces también hay problemas mentales asociados, ¿no? Y en base a eso vamos viendo también pues la posibilidad de que la persona participe en talleres, que son ya acciones grupales que vendrían a desarrollarse aquí y que pueden ser, bueno, pues consumos de menor riesgo, cómo introducir cambios, cómo afrontar el estrés de la vida cotidiana de una manera diferente al consumo de drogas, cómo hacer bueno, pues, un uso más seguro de las relaciones sexuales. Habría quien piense que después del trágico boom que tuvieron las drogas en los años 80, pues quizá una sala como esta ya no sea necesaria. Es verdad que yo creo que por suerte, ¿no?, ya no son tantas las personas que se incorporan a los consumos tan graves, pero la realidad nos sigue diciendo que tenemos un colectivo de personas muy cronificadas con muchísimas variables de exclusión. ¿Y desde aquí tenéis la percepción de que la sociedad prefiere mirar para otro lado? Yo creo que sí se ha producido, quizá por efecto de la crisis, ¿no?, que bueno, pues las preocupaciones sociales en este momento quizás son otras. Junto a eso se ha producido también como una especie de banalización del riesgo que supone el consumo, ¿no? Y que la adicción es una enfermedad, no es una situación ni de vicio, ni de que alguien decide, bueno, pues porque quiere, ¿no?, sino que al final uno se ve enganchado y abocado a un tipo de vida que en el fondo es un trastorno.